que se logra sacar de la clase y se plasman a través de esas preguntas, y es importante que usted las pueda resolver o buscarle la respuesta. En virtud que esas preguntas son las que van a tener como primer lugar para la evaluación parcial. Entonces, si usted desarrolla sus preguntas, las responde y las está repasando, pues prácticamente usted ya tiene aprobado su primer parcial. Y considerando de que a través de los parciales se van asignando puntos, es la forma en que vamos acumulando la zona para llegar ya a la evaluación final, pues con un punteo accesible ya para obtener la aprobación del curso. Ya hemos hablado de 4 convenios anteriores, 4 convenios base. Sin embargo, hay por ahí unas clases donde era necesario pues incluir otros convenios, y eso se debe a la actualización que requiere el derecho. Recordemos nosotros que el derecho es dinámico. El derecho se desarrolla, va avanzando. Conforme avanza la sociedad, de igual manera, el ordenamiento jurídico necesita irse enriqueciéndose y también abarcando aquellas áreas donde existe la necesidad de poder legislar en temas específicos. Y el tema ambiental pues es muy extenso y es de gran aceptación a nivel internacional por cada uno de los países. Y pues claro que son temas de gran importancia, de relevancia a nivel internacional, por lo cual se hace necesario su legislación. Entonces, tenemos ya para el día de hoy, pues, esta convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Este servidor suyo, licenciado Samuel Javier Díaz, soy abogado y notario, y tengo este enorme gusto, este enorme placer de poder dirigirme a ustedes y poder compartir lo que en materia ambiental internacional tenemos. Así que bienvenido a la clase del día de hoy y espero que la podamos desarrollar con toda la normalidad. Sin embargo, si hubiese algún corte de la señal, pues yo le voy a rogar que usted me permita o me pueda ceder un tiempito mientras yo restablezco la comunicación, si eso se pudiera, si eso se llegara a dar. No necesariamente que al momento de que se caiga la señal, como decimos, pues ahí acabó la clase. No, estamos en un horario establecido y por lo tanto es necesario que podamos aprovecharlo. Y quizás algunos se dedican a sus labores durante toda la semana y por eso es que estamos estudiando en esta jornada, pero considero yo que tal vez estén un poco cansaditos en la jornada del día de hoy, pero así que les suplico un poquito más de tiempo, nada más. Ya vamos a concluir y usted ya va a poder ir a descansar. Platiquemos acerca de la Convención del Patrimonio Mundial. La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural fue adoptada por la Conferencia de la UNESCO en su 17ª reunión realizada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre del año de 1972. Entonces, la convención básicamente está enfocada
en salvaguardar aquellos bienes de patrimonio cultural o natural que representan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Entonces, prácticamente lo que persigue esta convención es esa protección, salvaguardar esos bienes, tanto culturales o naturales, que se les ha conferido un valor excepcional. O sea, no son cualquier clase de bienes culturales o cualquier clase de bienes naturales, sino que presentan un interés excepcional, y esa es la razón por la que se exige que deben de ser protegidos, deben ser cuidados, porque se constituyen en un elemento mundial de gran beneficio para toda la humanidad. Los lineamientos de la Convención del Patrimonio, pues, consideran como patrimonio natural aquellos bienes o sitios que ostentan algunas condiciones especiales que vamos a ir conociendo acá con el desarrollo de la clase. Entonces, básicamente, aquí estamos hablando de un elemento protección, y ese elemento pues se refiere a ese cuidado, no solo a nivel local, sino que a nivel global. Ya hay un interés a nivel internacional de poder cuidar y de poder proteger estos bienes. Y básicamente pues estamos hablando de que es en la conferencia de la UNESCO. Y la UNESCO pues es aquella organización de las Naciones Unidas que está enfocada para la educación, para la ciencia y para la cultura. Este es un organismo especializado de Naciones Unidas que fue creado el 16 de noviembre del año 1945 con una misión en específico: contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Las Naciones Unidas, pues, es ese conglomerado, ese concierto internacional, ese organismo creado, ya lo hablamos en las clases anteriores, que tiene un objetivo específico de mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Y cuándo fue creado? Pues fue creado a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y había una necesidad de crear un ente, un organismo a nivel internacional que se preocupara, además que pudiera dar esa asistencia a cada uno de los países a fin de evitar esos conflictos internacionales y, por supuesto, que haya paz a nivel mundial, que ya no se vayan a estar atacando unas naciones con otras. Y pues la UNESCO pues es un organismo que pertenece ahí a Naciones Unidas, y claro, pues tiene una misión específica que cumplir y desarrollar. Y ahí es donde se encuentra pues alojada esta Convención del Patrimonio Mundial. Y se considera pues la Convención del Patrimonio Mundial es uno de los instrumentos de conservación global más importantes. Fue creado en el año de 1972. Y acá, nuevamente, misión principal de la convención: identificar y proteger. Número 1,
Primero, identificar ese patrimonio. Hay que identificarlo, se tiene que ubicar. Bueno, los países tienen la responsabilidad de incluirlos en una lista. Pero no solamente con su identificación, no solamente saber que existen, no solamente saber que en algún lugar del planeta, en determinado país, está este patrimonio, sino que también hay que protegerlo. Si no cuidamos, las cosas se arruinan, se deterioran, se pierden. Si no cuidamos nuestro patrimonio, pues tiende a desaparecer. Y eso sería pues grave para la humanidad porque no estamos dejando a las generaciones futuras un legado. Entonces, la Convención del Patrimonio Mundial se centra en la idea de que algunos lugares son tan valiosos para la humanidad y que tenemos la responsabilidad colectiva. Hay una responsabilidad colectiva, no solamente individual, sino que también colectiva, de protegerlos y que se constituyen en un legado para las generaciones futuras. Entonces, la conservación internacional, pues, vincula la cultura y la naturaleza. Y se reconocen, pues, claro que hay complejas interacciones entre la humanidad y el medio ambiente. Como yo le mencionaba, pues hay un listado ahí a raíz de esta convención y actualmente pues se considera que hay unos 1000 sitios declarados como patrimonio, los cuales están inscritos, un 20% de esos, es decir, unos 200 sitios, pues están inscritos por su valor universal excepcional. Dentro de esos lugares se incluyen lugares emblemáticos como las Islas Galápagos, el Parque Nacional del Serengeti, el Kilimanjaro, el Parque Nacional de Yellowstone y la Gran Barrera y la Bahía de Ha Long. Entonces, esos sitios han sido identificados a través de la Convención del Patrimonio Mundial como una respuesta directa a la necesidad de preservar y restaurar áreas protegidas mundialmente excepcionales a partir de ciertos criterios que se establecen a través de esta convención. Esta convención proporciona una plataforma única para elaborar y compartir mejores prácticas y puede actuar como un barómetro del funcionamiento global de las áreas protegidas. O sea, a través de esta convención se podrá determinar cómo es que cada uno de los estados está protegiendo. Y como hemos estado hablando de la UNESCO, pues la UNESCO tiene varios programas y dentro de esos encontramos pues los programas de desarrollo sostenibles definidos en el programa 2030, que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015. Y dentro de esos programas pues está enfocado, ya dijimos, en la educación, ahí pues ciencias naturales, ciencias de la matemática, de la ingeniería, ciencias sociales, ciencias humanas. Pues ahí dentro de esos programas encontramos también pues esos programas acerca de la cultura, el cuidado también del medio ambiente. Y dentro de ese cuidado del medio ambiente, pues igual se protege el agua, ese recurso hídrico importante que es básico para la vida humana. Y así como esas reservas de biosfera, ¿verdad? Que de alguna manera son importantes que puedan ser protegidos. Hay otros programas que desarrolla la UNESCO, pero dentro de todos, pues lo que se busca es vivir en un ambiente sano, saludable y en condiciones que puedan beneficiar a la comunidad internacional entera. El propósito de la convención.
Hay objetivos, hay propósitos. Y dentro de ese propósito de esta convención, pues establecer un sistema por medio del cual la comunidad internacional pueda participar activamente en la protección de los bienes del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. Esta palabrita, vaya tomándola usted ahí en cuenta, que tengan un valor universal excepcional. Pues la convención funciona bajo la dirección de un comité intergubernamental denominado el Comité del Patrimonio Mundial. Entonces, vemos acá que su forma de funcionar es a través de un comité del patrimonio. Y cuando mencionamos ese valor universal excepcional, ¿qué significa ese valor excepcional? Pues significa que tiene una alta importancia cultural y o natural, tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Entonces, en la Convención del Patrimonio Mundial, pues se menciona al respecto que ese valor, ese concepto fundamental que sustenta la Convención del Patrimonio Mundial, el de valor universal excepcional, es la piedra de toque que valida todos los bienes inscritos. Una propuesta de inscripción tiene por principio objetivo explicar en qué consiste el bien, por qué posee ese valor universal excepcional y de qué modo podrá mantenerse, protegerse, conservarse, administrarse, monitorearse y darse a conocer dicho valor. Recordemos que es el comité quien define los criterios de inscripción de los bienes en la lista del patrimonio mundial. Entonces, ese valor excepcional, pues se dice que es extraordinario. Y no solamente para poder tener ese valor a nivel nacional, sino que también nos indica que, pues, supera las fronteras, trasciende las fronteras. Está a nivel internacional puesta sobre una plataforma de tal manera que pueda ser conocida por todos, identificada por todos, con el fin de que se puedan cuidar, con el fin de que se puedan proteger. Entonces, de ahí deviene ese valor universal y excepcional. Dijimos que esta convención pues funciona a través de un comité que se le denomina el Comité del Patrimonio Mundial. ¿Y cuál es la función que tiene este comité? Básicamente, el comité adopta la decisión final sobre si un bien se inscribe en la lista del patrimonio mundial, pero también puede ser que del análisis que haga este comité pueden postergar la decisión, pero van a solicitar a los estados partes toda la información complementaria. Si necesitan conocer a más detalle un patrimonio o lo que se está solicitando inscribir como un patrimonio, pues simplemente lo van a solicitar, lo van a pedir, van a indagar. Y el comité pues va a examinar los informes sobre el estado de conservación de los sitios inscritos y también va a solicitar a los estados partes que tomen medidas cuando los sitios se enfrenten a amenazas importantes o no sean correctamente administrados. También decide qué bienes deben inscribirse en la lista de patrimonio mundial en peligro. Aquí no solamente es la lista del patrimonio, sino que aquel que tiene un detalle más específico, que tiene un mayor riesgo, que está en peligro,
que está a punto de desaparecer. También hay una lista a la cual se va a inscribir cada uno. El Comité del Patrimonio Mundial, entonces, se convierte en ese órgano rector sobre patrimonio mundial y, por supuesto, pues, este comité tiene que reunirse cada año. Y se encarga, pues, también de aplicar la convención, define el uso del Fondo del Patrimonio Mundial y asigna asistencia financiera a petición de los estados partes. Entonces vemos acá que este comité pues tiene una función de poderse reunir y recibir los informes que sean necesarios. Va a recomendar a los estados partes que tomen mayor cuidado de su patrimonio, pero también hay una parte económica que se encarga de conocer el comité y es cómo va a distribuir, cómo va a usar el Fondo del Patrimonio Mundial. Aquí pues estamos hablando de esa asistencia financiera que se le puede dar a cada uno de los estados partes con el objeto de conservar, de buscar una mayor forma de cuidar y proteger los bienes o el patrimonio mundial. Entonces, vemos acá que la lista del patrimonio mundial pues va a señalar los bienes culturales y naturales que se consideren de ese valor excepcional, de ese valor extraordinario, ¿verdad? Y que en virtud de ello merecen ser especialmente protegidos para las futuras generaciones. A consecuencia de algunos enfrentamientos, puede ser alguna guerra interna, algún enfrentamiento entre países, una guerra internacional, pues se corren grandes riesgos de que el patrimonio mundial se pueda desaparecer. Entonces, de ahí la importancia que se mantenga una lista para mantener un control de cuáles son aquellos bienes que merecen esa protección y también aquellos que están en peligro de poder extinguirse. Actualmente en la lista del patrimonio mundial ha inscrito unos 1052 bienes situados en 165 países. Se trata pues de una lista abierta en la que año con año se incorporan nuevos bienes de valor universal excepcional. Entonces, esta lista se mantiene abierta y por consiguiente, pues va a albergar aquellos sitios que se consideren que tienen ese valor universal excepcional, que merecen estar en la lista y por consiguiente van a ser protegidos. Quisiera también que pudiéramos conocer la estructura que tiene este convenio. Está dividido en 8 secciones, cuenta con 38 artículos, un poquito extensa, más sin embargo, pues en el preámbulo y en los artículos iniciales está la esencia de lo que nos habla el convenio. Y dentro de la estructura del convenio vamos a mencionar esas 8 partes en que se encuentra estructurada. En la parte 1, pues vamos a encontrar definiciones del patrimonio cultural y patrimonio natural. En la sección 2, la protección nacional y la protección internacional del patrimonio. La sección 3, el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio. Número 4, el Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural. 5, las condiciones y modalidades de la asistencia internacional. Sección 6, programas
educativos. Número 7, los informes. Y número 8, pues las cláusulas finales del convenio. Ya lo indicaba, pues tiene 38 artículos. Ese es el contenido que tiene este convenio. Como ya lo indicaba, vamos a ir desarrollando algunos artículos. No voy a abarcar todos los artículos porque ya les mencioné que tanto en el preámbulo como en el articulado inicial, pues encontramos el objeto de esta convención. Y vamos a ver acá en el artículo número 1, pues el patrimonio cultural. Pero antes de esto, pues también me gustaría enfatizar acerca de qué es el patrimonio mundial. Y la palabra o el término patrimonio, pues proviene de dos palabras: pater y monere. Pater, pues significa padre, y monere, pues advertir o aconsejar. Entonces, el patrimonio mundial es el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados. Este no es nuestro, lo hemos heredado. Otros ya lo han trabajado, lo han desarrollado. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Es de cuidarlo, de protegerlo, y si se puede, pues es necesario que lo podamos mejorar. De esa cuenta, el patrimonio mundial se convierte en la base sobre la cual la humanidad construye su memoria colectiva y su identidad. Y es lo que nos hace identificarnos con una cultura, con una lengua y con una forma de vivir concreta. Entonces quiere decir que el patrimonio mundial es el legado que hemos recibido nosotros del pasado, que vivimos en el presente, lo disfrutamos, pero que es necesario también que a través del cuidado que nosotros podamos tener de nuestro patrimonio, lo podamos transmitir a las generaciones futuras. Tal vez usted podrá decir, bueno, yo todavía no tengo hijos, pero no necesariamente a sus hijos. Ellos quizás no estén ahorita, pero más adelante se le va a permitir, pues, dejar también una familia, y es necesario que ellos también puedan disfrutar. O sea, tener esa conciencia nosotros de que no solamente para nosotros son nuestros recursos, no por ello nosotros no los tenemos que acabar o terminar, sino que, como decir, trasladar esa estafeta, ¿verdad? Trasladarle también a ellos para que también lo puedan disfrutar, pero también lo puedan cuidar. De esa cuenta es que la preservación del patrimonio mundial es una necesidad vital para todos los pueblos, y es nuestra responsabilidad protegerlo y transmitirlo en el estado mejor posible a nuestros hijos, en primer lugar. Y después cuando vengan los nietos, bisnietos, tataranietos y la generación completa, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de él y vea, escuche esto, y comprender su pasado. Esa identidad, o sea, es decir, de dónde vengo, hacia dónde voy, pues es lo que representa el patrimonio mundial. Entonces, vamos acá en el convenio, encontramos la definición en el artículo número 1. Y para efectos de la evaluación, yo quiero que usted considere que el patrimonio cultural
vamos a tomar las partes importantes que están ahí en el convenio. Y ahí en el convenio, pues, encontramos que está dividida esta definición. La divide básicamente en tres partes, o toma tres consideraciones. Vemos en el artículo número 1 que ahí se indica: a los efectos de la presente convención se considerará patrimonio cultural, y menciona los monumentos, 2 puntos, los conjuntos, 2 puntos, los lugares, 2 puntos. Entonces, para efecto de nuestro estudio, vamos a determinar que patrimonio cultural lo vamos a conocer como los monumentos, los lugares y los conjuntos que las generaciones antepasadas pues nos han dejado para nuestro cuidado y poderlo transmitir a las generaciones futuras en las mejores condiciones. Entonces, como haciendo un resumen de este artículo número 1, entonces consideramos patrimonio cultural los monumentos, los conjuntos y los lugares que tienen un valor universal excepcional para la humanidad. Y el patrimonio cultural, pues, es esa herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Esto básicamente es lo que se relaciona al patrimonio cultural. Y como monumentos, en el artículo 1 nos indica que son esas obras arquitectónicas, de escultura o de pintura, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan ese valor universal excepcional. Y como conjuntos, pues los grupos de construcciones, estas sean aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje, pues le da ese valor universal excepcional. Y los lugares, pues se refiere a las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los lugares arqueológicos. Entonces, en el artículo número 1, pues hay los elementos para definir qué es el patrimonio cultural, en el artículo número 1. Y en el artículo número 2, pues se nos menciona del patrimonio natural. Y patrimonio natural, según la UNESCO, o el título que le ha otorgado la UNESCO, es lo que se refiere a diversos lugares a lo largo del planeta que existen en el mundo o que se han producido, pero que hay un elemento bastante importante y para diferenciar del patrimonio cultural, sin la intervención del ser humano. Esto es lo que establece la UNESCO. Pero de igual manera, en este artículo número 2, para efectos de evaluación, nos vamos a pegar a lo que establece la convención. Y así como hace una distinción en 3 partes en el artículo 1, de igual manera, en el artículo número 2 de la convención se considera patrimonio los monumentos naturales, las formaciones geológicas y fisiográficas y los lugares naturales o las zonas naturales. Acá la palabrita clave pues va a ser la palabra naturales. Y al hablar de naturales, pues ya
lo establecemos acá, que se han producido, han surgido, han aparecido sin intervención del ser humano. Y dentro de los monumentos naturales, pues se nos indica que están constituidos por formaciones físicas y biológicas, o por grupos de estas formaciones. Y dentro de las formaciones geológicas y fisiográficas, encontramos las zonas pues, que estén delimitadas y que pueda constituirse en el hábitat de especie animal y vegetal amenazadas. De igual manera, siempre van a tener ese valor universal excepcional. Y también se considera patrimonio natural los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tienen ese valor excepcional universal, valor universal excepcional, desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. Entonces acá en este artículo número 1 y número 2 encontramos las definiciones. Y para efecto de sus evaluaciones, pues nos vamos a pegar a lo que establece la convención, por favor. Tómelo muy en cuenta para que no vaya usted a confundirse. Y vamos a conocer también, pues, que existe la protección nacional. El artículo número 4 ya está dentro de la segunda sección, donde se menciona de la protección nacional y de la protección internacional del patrimonio cultural y natural. Y tenemos que hacer una distinción entre la protección nacional y la protección internacional. Cada uno de los estados partes en la presente convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio le incumbe primordialmente. O sea, tiene que ser de un interés nacional principalmente. Cada uno de los estados, pues, ya han reconocido esto, que a cada uno de los países es que le incumbe principalmente su protección, el cuidado que debe de tener cada uno de estos países, el cuidado que se debe llevar corresponde a cada uno de los estados principalmente. Y en Guatemala, pues vamos a ir viendo acá para Guatemala. Tenemos la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta ley, pues surge básicamente a través de esa responsabilidad que Guatemala ha asumido a nivel internacional de cuidar y de proteger el patrimonio natural y cultural. Pero básicamente, específicamente, pues acá vamos a ver lo del patrimonio cultural. Y esta ley, pues, corresponde básicamente al decreto 26-97 de la República de Guatemala. Y este decreto, pues, es la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Y dentro de sus considerandos de esta ley, pues, se indica que es conveniente normar la difusión de los bienes culturales y definir con precisión aquellos conceptos que por ser materia tan especializada sea necesaria su correcta interpretación para contar con una nomenclatura debidamente establecida y posibilitar un mejor criterio de los juzgadores. Aquí, como sabemos que ya es normativa interna, pues definitivamente la aplicación pues
sabemos que en Guatemala, pues la aplicación del sistema de justicia, pues corresponde al organismo judicial que está integrado por magistrados y jueces y que son los encargados de la aplicación acá. Pero también el primer considerando de esta ley nos establece que es necesario promover legalmente el rescate, la investigación, el salvamento, recuperación, conservación y valorización de los bienes que integran el patrimonio cultural. Y de esa cuenta, pues, le voy a dar lectura acá al artículo número 1 que nos habla de las disposiciones generales. Y el objeto de la presente ley es básicamente regular. Eso es lo que nos trae siempre las leyes. Van a regular. Siempre tratando de resolver muchas veces los problemas que surgen en determinada materia. De ahí la necesidad de poder establecer un sistema normativo que permita resolver muchas veces los problemas que suceden, se suscitan dentro de cada uno de los países en determinada materia. En este caso, pues, la del patrimonio cultural. Y acá vemos que el artículo número 1 nos habla del objeto y tiene, pues, regular la protección, la defensa, la investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Y aquí en este artículo 1 se nos indica que corresponde al Estado cumplir con esas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces acá, desde este artículo número 1, ya está dejando, pues, estableciendo también que hay un ministerio aquí en Guatemala. Dentro de los ministerios, cada uno tiene su radio de acción, pues igual en esta materia corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes hacer cumplir el objeto de esta ley. Y la ley dentro de esta misma ley, vamos a ver el artículo número 2, patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles públicos y privados relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología. Y acá se menciona, y la cultura en general, incluidos el patrimonio intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional. Aquí también hace una mención al patrimonio intangible. Entonces, es de importancia también mencionar que la Convención del Patrimonio Mundial y Cultural, pues hace esa referencia a los tipos de bienes que se reconocen. Y dentro de estos bienes que se reconocen, pues están bienes culturales, bienes naturales y bienes mixtos. Y también, pues, está el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Cuando hablamos de tangible, pues estamos hablando de aquello que a través de nuestros sentidos lo podemos apreciar, lo podemos tener, por decir así, a la vista. Y el patrimonio intangible, pues, es claro que no se puede tocar, pero sí existe. Y de esa cuenta que ya
en nuestra normativa interna, pues menciona que se incluye el patrimonio intangible. Vamos a continuar acá. Bueno. Artículo número 3. Aquí estamos siempre hablando de la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación en Guatemala. Y aquí es donde encontramos esa clasificación. Para los efectos de la presente ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación los siguientes. Acá hay una división: patrimonio cultural tangible como número 1 y número 2, el patrimonio cultural intangible. Le voy a dar lectura al artículo número 3. Y específicamente, pues, a esa clasificación a la que estoy haciendo mención. Para los efectos de la presente ley, se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación los siguientes. Yo le menciono, acá puede ver usted esa división: patrimonio cultural tangible y el patrimonio cultural intangible. Y dentro de la clasificación del patrimonio cultural tangible, vamos a ver bienes inmuebles y bienes muebles. Seguramente usted podrá visualizarlo ahí en la ley. El patrimonio cultural muebles se refiere a la arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicable. Los grupos de elementos y conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula. Los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que les sirven de entorno y su paisaje natural. La traza urbana de las ciudades y poblados. Los sitios paleontológicos y arqueológicos. Sitios históricos. Las áreas o conjuntos singulares, obra del ser humano o combinación de estas con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje de valor excepcional. Las inscripciones y las representaciones prehistóricas y prehispánicas. Esto como bienes culturales inmuebles. Recordemos que en el Código Civil pues hay una clasificación de inmuebles inmuebles. Y los bienes inmuebles pues son aquellos que están arraigados al suelo y por lo tanto pues no se pueden mover, no pueden trasladarse de un lugar a otro. A contrario sensu, los bienes culturales muebles, que estos pues de alguna manera, por eso se dice mueble, porque tienen una movilidad más fácil. Y dentro de los bienes culturales muebles encontramos que son aquellos que por razones religiosas o laicas sean de genuina importancia para el país y tengan relación con la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas que provengan de las fuentes enumeradas siguientes. Y se menciona pues las colecciones y los objetos o ejemplares que por su interés e importancia científica para el país sean de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía, la paleontología guatemaltecas. Y número 2, siempre estamos en ese artículo número 3 de la clasificación. Número 2, dentro de los bienes muebles, el producto de las excavaciones o exploraciones terrestres o subacuáticas autorizadas o no,
o el producto de cualquier tipo de descubrimiento paleontológico o arqueológico, sea este planificado o fortuito. Así también los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos, históricos y de sitios arqueológicos. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país. Acontecimientos destacados, personajes ilustres de la vida social, política e intelectual que sean de valor para el acervo cultural guatemalteco. Y aquí se mencionan las pinturas, dibujos, esculturas, las fotografías, grabados, serigrafías y litografías. El arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales nobles, permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden histórico y artístico. Los manuscritos incunables y libros antiguos, mapas, documentos y publicaciones. Los periódicos, revistas, boletines y demás materiales heterográficos del país. Los archivos, incluidos los fotográficos, cinematográficos y electrónicos de cualquier tipo. Los instrumentos musicales y el mobiliario antiguo. Muy bien. Y la otra clasificación que también le mencionaba yo era el patrimonio cultural intangible. Y acá pues lo tengo en esta presentación, que es el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres, tales como la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y de teatro. Y quedan pues afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace referencia el artículo en su numeral 1 romano, que tengan más de 50 años de antigüedad a partir del momento de su construcción o creación y que representan un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en general y contribuyan a la identidad de los guatemaltecos. Entonces, esta clasificación la encontramos en la ley dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y se menciona, pues, dentro de la convención, que debe existir esa protección, tanto nacional como internacional. Pero específicamente en la parte nacional, pues claramente está establecido de que cada uno de los estados van a reconocer que primordialmente somos nosotros los que habitamos en nuestro país, los que primeramente debemos de buscar que estos bienes sean protegidos, sean conservados y que se puedan transmitir a las generaciones futuras. De igual manera, bueno, acá haciendo énfasis en el preámbulo que leímos de esta ley, se menciona que atendiendo que es una materia especializada, pues tienen que quedar claramente las definiciones para que se le pueda dar el uso correcto a cada uno de los términos relacionados con la protección del patrimonio cultural. De esa cuenta, pues, en el capítulo 9 y específicamente en el artículo número 42, a partir de ahí encontramos una serie de definiciones de las cuales básicamente nos sirven a nosotros como estudiosos, primeramente del derecho, cuál es el sentido que la ley le determina a cada uno de estos conceptos. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente
en la Real Academia de la Lengua Española, pues se le pudiera dar un sentido. Y quizás algo otros, pues, en otros diccionarios pudieran encontrar otros sentidos. Y a fin de evitar esa variedad de definiciones que se puedan dar, entonces encontramos que en esta ley ya están de, hay definiciones de cada uno de estos conceptos. Y de esa cuenta, pues yo solamente acá en la presentación, creo que solo, bueno, sí, solo estoy mencionando dos, monumentos y monumentos de carácter escultórico. Pero si usted se va al artículo 42 de la ley, pues ahí va a encontrar una variedad de definiciones. Hay mayores conceptos que se encuentran definidos. Por ejemplo, los jardines históricos, plaza, que es un centro histórico, que es un conjunto histórico, que es un sitio arqueológico, una zona arqueológica, alteración o intervención, conservación, rehabilitación, construcción. Entonces, de la literal A hasta la N, encontramos las definiciones que ya están en esta ley. Y su importancia, pues, radica al momento de la aplicación de la justicia. Y acá, pues, le voy a dar lectura a los monumentos. Bienes inmuebles de calidad arquitectónica, arqueológica, histórica, artística u obras de ingeniería y su entorno. El valor monumental lo constituyen los grandes conjuntos arquitectónicos o las obras modestas que han adquirido con el tiempo interés arqueológico, histórico, artístico, científico o social. Entonces ahí ya engloba mayores detalles acerca de los monumentos. Y los monumentos de carácter escultórico, estructura o figura erigida en memoria de un hecho o personaje histórico o con propósito estético. Yo considero de que nosotros hemos visto seguramente en la zona de mayor tránsito o de mayor relevancia en la ciudad capital, en los departamentos también, la entrada a determinados lugares, pues vemos estos monumentos o estas esculturas y se hacen en memoria de un hecho o de un personaje histórico. Entonces, tienen un valor cultural para nuestro país, han dejado a través de la historia, han hecho hazañas, han logrado grandes cosas para un país o para determinado lugar, y de esa cuenta, pues que entonces se levanta una escultura en memoria a determinada persona. Y pues se considera que tienen un propósito estético. También quiero mencionar acá que a través del acuerdo gubernativo número 86-98 del año de 1998 entramos este acuerdo. Bueno, los acuerdos legislativos no los debemos de confundir con los acuerdos gubernativos. El acuerdo legislativo es el que se da en el Honorable Congreso de la República. Y en los acuerdos gubernativos son los que corresponden al organismo ejecutivo. Y el organismo ejecutivo, pues nosotros sabemos que no solamente está conformado por el presidente,
si vamos a la Constitución de la República de Guatemala, pues lo vamos a encontrar más detallado y se nos indica que está conformado por el presidente, el vicepresidente, el Consejo de Ministros, los ministerios y las secretarías. Entonces, los acuerdos gubernativos pues se dan en el organismo ejecutivo. Y acá vemos que en este acuerdo gubernativo de fecha 23 de febrero del año 1998, pues se convino en declarar el 26 de febrero de cada año como el Día del Patrimonio Cultural de Guatemala. Esto es importante porque permite pues, que se lleven a cabo actividades, que se fomente la cultura y que se pueda reconocer específicamente el Día del Patrimonio Cultural de Guatemala. Y esto pues conlleva que se pueda difundir más nuestra cultura y permitir que las generaciones que vienen pues de igual manera puedan ir aprendiendo y conociendo lo que tenemos en Guatemala. Seguramente también nos hemos dado cuenta que también hemos sufrido de un proceso de transculturización. Y es que hemos adoptado, pues, los usos y costumbres muchas veces de otros lugares y los empezamos a tomar como nuestros. Sin embargo, es necesario conocer nuestras raíces, conocer nuestros orígenes y de hecho, pues fomentarlos. Para eso sirven todo este reconocimiento a nivel de Estado, para que cada una de las personas podamos tener más conciencia acerca de lo que tenemos, aprenderlo y difundirlo. Y también, pues, voy a ver acá otro acuerdo gubernativo que corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, de esa cuenta, usted quizás ha escuchado la noticia, la gran polémica que se dio aquí en Guatemala por una obra, una adquisición millonaria que estaba haciendo el gobierno de Guatemala, la administración actual, pues que fue motivo de polémica, fue motivo de noticia, pero se rescindió ese contrato y por supuesto pues que hubo reembolso de cierta cantidad de dinero en favor de Guatemala, que ya parte se había hecho. Consideramos que también la presión social pues incidió en esto, en que se dejara sin efecto esa adquisición. Pero corresponde al Ministerio de Cultura encargarse de esta materia y de darle todos los instrumentos legales que necesite para fomentarse la cultura. Y este acuerdo gubernativo 229-99 de Guatemala, que corresponde al 25 de marzo de 1999, en su artículo número 1 se indica que se crea y se instituye la orden presidencial, Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala, para premiar anualmente en el mes de febrero de cada año a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que hayan hecho aportaciones valiosas en beneficio del patrimonio cultural de la nación. Entonces acá vemos nosotros que está el Ministerio de Cultura, pues, inmersa en este acuerdo gubernativo, y de hecho, pues, acá se indica que básicamente corresponde al presidente de la República otorgar ese premio, pero para aquellos aportes
que vengan en beneficio de nuestro país. Bueno, hablemos ahora, ya dijimos de la protección nacional y pues ahí ya vimos parte de esta ley de la normativa interna que existe para Guatemala y que propone pues cuidar nuestro patrimonio cultural. El artículo 7, pero ahí estamos hablando de la convención, por favor, no vamos a confundir con la ley interna. El artículo 7 de la convención. Y se indica que se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial, cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los estados partes en la convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar este patrimonio. Entonces, acá en esta convención, pues claramente se nos está indicando que habrá un sistema y un sistema de cooperación y una asistencia internacional. Recordemos que hay un fondo establecido, el cual pues dentro de sus funciones está conocer ese presupuesto para poder otorgar asistencia a cada uno de los países. Y pues la cooperación internacional de algún modo pues se convierte en esa salvaguarda del patrimonio cultural que corresponda a cada uno de los países. Y en el artículo número 8 de la convención, ahí estamos ya en la sección número 3 de esta convención. Y en esta sección número 3, pues nos habla del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Y el artículo 8, pues nos indica que se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, un Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Valor Universal Excepcional, que será denominado el Comité del Patrimonio Mundial. Aquí en esta convención, en este convenio, quedó establecido que estaría compuesto de 15 estados partes en la convención, elegidos por los estados partes en ella, constituidos en asamblea general durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y el número de estados miembros del comité se aumentará hasta 21 a partir de la reunión ordinaria de la Conferencia General que siga a la entrada en vigor de la presente convención en 40 o más estados. Pues entonces aquí vemos la creación de este comité intergubernamental y la elección de los miembros del comité pues garantizará la representación equitativa de las diferentes regiones y culturas del mundo. A las sesiones se indica que de este comité pues pueden asistir con voz consultiva un representante del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, denominado el Centro de Roma, un representante del Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico, denominado ICOMOS, y un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos, por sus siglas UICN, a los que podrán añadir, a petición de los estados partes reunidos en Asamblea General durante las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representantes de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. Se recuerda, organizaciones no gubernamentales, pero que tengan objetivos similares. Entonces acá vemos nosotros que hay voces consultivas
pueden participar en las reuniones para dar esa asesoría, para dar ese acompañamiento que se necesita en esta materia. Y vemos acá, pues, está hay órganos acá, como lo es el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico, el ICOMOS, y el UICN. Entonces, participan para dar acompañamiento al comité. Y este comité, pues dijimos que siempre se va a reunir de una anualmente. Y vamos a hablar también acerca del Fondo para la Protección del Patrimonio. Y básicamente, pues aquí ya estamos en el artículo número 15. Este artículo número 15 nos indica, ya en el apartado número 4, del Fondo para la Protección del Patrimonio. Y se crea un fondo para la protección del patrimonio cultural y natural mundial de valor excepcional denominado el Fondo del Patrimonio Mundial. ¿Y cómo está constituido el fondo? Pues el fondo está constituido como un fondo fiduciario de conformidad con las disposiciones pertinentes en el reglamento financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Y los recursos del fondo estarán constituidos por, o sea, ¿cómo es que llegan estos fondos? Los fondos, pues, habrán contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias. También está formado este fondo por las aportaciones, donaciones o legados que pueden hacer, en primer lugar, otros estados. También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones intergubernamentales. Y también se pueden recibir aportaciones o donaciones de organismos públicos o privados o incluso de personas privadas. Y también puede formar parte de este fondo, pues todo interés producido por los recursos del fondo, los intereses que se vayan generando de ese fondo que ya existe. También pueden haber colectas y recaudaciones de las manifestaciones organizadas en provecho del fondo, todos los demás recursos autorizados por el reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio Mundial. Las contribuciones al fondo y las demás formas de ayuda que se presten al comité solo se podrán dedicar a los fines fijados por él. El comité igual podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas a un determinado programa o a un proyecto específico, a condición de que él haya decidido poner en práctica ese programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no han de estar supeditadas a condiciones políticas. Bueno, allí se estaban curando en salud, ¿verdad? Por decir, vemos nosotros que a nivel internacional, pues existe mucha cooperación en diferentes áreas. De esa cuenta, pues igual quiero traer yo a colación, no está tan relacionado, pero igual en el tema de las vacunas aquí en Guatemala, pues estamos viendo a través de las noticias que ya hemos recibido donaciones de Israel y de la India. Entonces, de alguna manera, los países amigos, en este caso de Guatemala, bueno, Israel es un gran aliado de Guatemala, hay un cariño especial de Israel hacia Guatemala, en virtud de que Guatemala, pues,
se convirtió en un voto importante ahí en las Naciones Unidas para lograr su independencia. De esa cuenta que este país, con el voto de Guatemala, pues se constituyó nuevamente en una nación reconocida a nivel internacional. Entonces, de esa cuenta, pues vemos nosotros que viene la ayuda, la asistencia, la cooperación, las donaciones para los países. Entonces, solo lo tomé como a manera de ejemplo de que puede haber también donaciones importantes o aportes económicos para atender nuestro patrimonio natural y cultural dentro de nuestro país. Y, y lo menciona acá la convención o este convenio de que no se van a atender presiones políticas. No significa que el recibir o al aceptar una donación de un Estado, pues esto va a influir de alguna forma en un voto, digamos, sobre determinado tema que al país le interese el que está dando la donación. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo esta convención es que se reciben los fondos, pero sin condiciones de beneficiarse políticamente un país. Y claro, así debe de ser, ¿verdad? Debe existir esa cooperación, pero lamentablemente, pues muchas veces se condicionan esas donaciones, pero en este caso ya se está curando en salud de que no pueda suceder así. Y las condiciones para la asistencia internacional, pues claro, están acá en el artículo número 20, están esas condiciones. Y a condiciones, pues ahí ya estamos hablando de la parte número 5. Le dije que eran 8 fracciones que está dividida la convención. Y el artículo número 20 dice que sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 del apartado C, del artículo 22 y del artículo 23, la asistencia internacional prevista por la presente convención solo se podrá conceder a los bienes del patrimonio cultural y natural que el Comité del Patrimonio Mundial haya decidido o decida hacer figurar en una o en dos listas de que tratan los párrafos 2 y 4 del artículo número 11. Entonces acá, no significa que la asistencia que venga del Fondo del Patrimonio Mundial, pues se va a destinar con otros fines, sino que de una vez está condicionada que eso solo se podrá conceder a los bienes del patrimonio natural y cultural, pero que figuren en cualquiera de las dos listas que estén. Entonces, prácticamente aquí estamos mencionando, estamos diciendo que la asistencia internacional va a ser cuando previamente estos lugares ya están establecidos en la lista. No puede haber asistencia, no puede haber cooperación para aquellos bienes que no figuren ahí. Entonces, porque se le puede dar otro destino o no se puede de alguna manera pues mantener ese control de saber si se está ejecutando para lo que se está haciendo. En el artículo número 21 igual nos dice que el Comité del Patrimonio Mundial determinará el procedimiento de examen de las peticiones de asistencia internacional que estará llamado a prestar e indicará los elementos que habrá de contener la petición, que describirá la operación que se proyecte, los trabajos necesarios, una evaluación de su costo, su urgencia y las razones por las cuales los recursos del Estado peticionario no le permiten hacer frente a la totalidad de los gastos. Siempre que sea posible, las peticiones se apoyarán en un dictamen de expertos. Bueno, aquí ya se está adentrando más en el hecho de que
Si un estado necesita apoyo, necesita ayuda, tiene que establecer, bueno, ¿por qué no tiene usted estos recursos? O cuáles son las razones por qué usted no tiene recursos para poder invertir en su patrimonio cultural o natural. Y si fuese necesario, pues dice que habrá un dictamen de expertos. Y cuando hablamos de expertos, son aquellas personas que conocen de la materia, que saben de la materia, que investigan y que encuentran soluciones. Y el dictamen, pues es ese documento escrito donde se van a plasmar, pues, esas condiciones o el análisis que haga el experto referente a esa ayuda que se está pidiendo. Entonces, sabemos nosotros acá, por esta convención, que únicamente se puede destinar para los bienes del patrimonio natural y cultural. Y llegando ya casi al final, bueno, vamos en el apartado número 6 de esta convención, pues ahí se mencionan ya los programas educativos. Y acá no le tengo indicados los artículos, pero básicamente es el artículo número 27 y 28 de la convención. Y el artículo 27 pues nos indica que los estados en la presente convención, por todos los medios apropiados y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio al patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente convención. De igual manera, se obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente convención. Y el artículo número 28, pues los estados partes en la presente convención que reciban en virtud de ella una asistencia internacional tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido objeto de asistencia y el papel que éstas hayan desempeñado. Y encontramos que recordemos que la UNESCO es para promover la ciencia, la cultura, y entonces también se pueden solicitar becas. Pueden solicitarse becas con cargo al fondo, becas de formación en métodos y técnicas para la preservación de bienes culturales, inmuebles o para la conservación de los recursos naturales y pedir asistencia a centros de formación nacionales o regionales. Y acá pues habla de un procedimiento, cómo es que se pueden solicitar esas becas. Si uno de ustedes pues estuviera interesado, pues pudiera buscar acá que pudiera encontrar esos recursos educativos abiertos que hace mención esta convención. Bueno, hemos llegado ya a la parte de las preguntas de estudio. Y estas preguntas que están acá son 5. Quiero hacer mención que hasta esta semana, número 5, es donde va a contar el primer parcial. De esa cuenta, el próximo sábado, en este caso, ya está la primera evaluación parcial. Por favor, ahí en su sede, usted puede solicitar ya el calendario. En las distintas sedes ya se está distribuyendo el calendario de estas evaluaciones. En el caso de este curso, tenemos ya la próxima semana. Creo que es 14. Voy a verificar acá en el calendario. El próximo sábado es 13. Entonces, verifique usted el horario, es en el horario del curso. Verifique ahí y por favor, pues, desarrolle su evaluación con toda normalidad. No es nada del otro mundo, sino que es todo lo que hemos visto y específicamente en las preguntas de estudio.
y vamos a leerlas. Defina qué es el patrimonio cultural. Según la convención, por favor, defina qué es patrimonio natural según la convención. ¿Y cuál es el fin de crear el comité del patrimonio mundial? También, pregunta número 4, ¿qué se entiende por protección internacional del patrimonio? Y 5, ¿cuáles son las condiciones para la asistencia internacional? Y aquí concluimos ya la clase del día de hoy. Y creo que no tuve interrupciones, gracias a Dios. Pero ahorita lo que nos queda es que por favor usted eh, reúna sus preguntas de las 5 semanas y que las repase, que las desarrolle y que se prepare para su evaluación parcial. Así que muchas gracias a todos. Les deseo una feliz tarde